Para el video de hoy vamos a repasar funciones. Las funciones son uno de los temas más utilizados en diferentes campos, uno de los temas matemáticos más utilizados en diferentes campos. En veterinaria, en diseño, en cualquier carrera, siempre vamos a encontrar alguna función que represente una situación particular. En términos generales, una función nos establece una relación entre dos variables. Generalmente, asumimos una de las variables como y la otra de las variables como x. Sin embargo, las variables pueden tomar diferentes nombres, no necesariamente x y y. En todas las funciones existe una variable que es dependiente y la otra variable que es independiente. Cuando hablamos de una variable independiente, hablamos de una variable que puede tomar valores arbitrarios. Estas variables generalmente las ubicamos en el eje X. Una variable independiente generalmente es el tiempo. Cuando hablamos de variables dependientes, hablamos de una variable que depende de los valores que tome la independiente. Y generalmente la ubicamos en el eje Y. Un ejemplo de ello, si estamos pensando en una función que relacione la ganancia, lo que gano diariamente, con el número de horas que trabajo, entonces puedo decir que el número de horas es una variable independiente y que lo que gana, el dinero que recoja en el día, dependerá de cuántas horas esté trabajando. Entonces, el dinero estará siendo una variable dependiente del número de horas de trabajo. Hay muchas formas de representar las funciones. Entonces, para la representación, podemos tener una tabla en la que se relacionan los valores de la variable dependiente con los valores de la variable independiente. Una gráfica. Estas gráficas, que son la representación de la tabla en el eje cartesiano, en el sistema de coordenadas cartesianas, o en el plano cartesiano, una ecuación. La ecuación es la expresión de la función en círculos, representados por una igualdad. Estos tres tipos de representaciones nos pueden mostrar el comportamiento de una función. Inicialmente nos vamos a familiarizar con las diferentes formas o con las diferentes gráficas de las funciones y con sus ecuaciones. Existen gran cantidad de funciones, pero en este primer video solo nos vamos a enfocar en algunas de las más importantes. Entonces, primero vamos a hablar de la función lineal. Y para esto
en esta representación tenemos a un niño extendiendo los brazos en forma diagonal, porque generalmente las funciones lineales son líneas en forma diagonal. Entonces, cuando graficamos una función lineal, obtenemos una línea diagonal. En este caso es una línea que va creciendo, pero también podría ser una línea decreciente. Eso depende de la ecuación. Entonces, las funciones lineales son líneas diagonales y su ecuación se caracteriza porque la variable independiente, que es la x, está elevada a la 1. Aquí no aparece ningún exponente, por lo tanto el exponente de esa variable es 1. Por eso la llamamos función lineal o función de primer grado. La segunda función es la función cuadrática. Esta función se caracteriza porque al graficarla obtenemos una curva o un arco, como se muestra en la figura. Entonces, obtenemos un arco que es completamente simétrico. Esto quiere decir que hay un eje que nos divide ese arco en dos mitades exactamente iguales. Entonces la función cuadrática, al graficarla, nos arroja un arco y su ecuación es caracterizada porque la variable independiente x está al cuadrado. Entonces, la función cuadrática tiene una ecuación con variable al cuadrado. La siguiente es la función valor absoluto. Vamos a recordar un poco antes de ver la forma, ¿qué es el valor absoluto? Si tenemos una recta numérica, ubicamos el 0 aquí en la mitad, ubicamos el número 1, 2, negativo, el número 1, positivo. Entonces, el valor absoluto representa la distancia que hay desde un número hasta el 0. ¿Cuál sería entonces la distancia que tenemos desde el 2 negativo hasta el 0? Pues desde el 2 negativo hasta el 0 tendríamos que caminar un paso, dos pasos. O sea, tendríamos una distancia de 2. ¿Y cuál sería entonces la distancia desde el 2 positivo hasta el 0? Pues igualmente tendríamos que caminar dos pasos. Entonces la distancia desde el 2 positivo hasta el 0 es 2 y la distancia desde el 2 negativo hasta el 0 es 2. El valor absoluto de 2, valor absoluto que se representa por medio de dos líneas, es 2 y el valor absoluto de menos 2 es 2, porque la distancia que hay entre menos 2 y 0 es la misma que hay entre 2 y 0. Eso quiere decir que el valor absoluto de un número, independiente de que este sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo. Al graficar la función valor absoluto, obtenemos una B. Entonces es una gráfica en forma de B. Esta gráfica, al igual que la de la cuadrática, tiene un eje de simetría, es decir, podemos partirla en dos partes iguales. Y sabemos que es una gráfica de valor absoluto
porque en su ecuación encontramos las dos barras características del valor absoluto. Continuamos con la función exponencial. La función exponencial es muy conocida o de mucha utilidad cuando estamos hablando de crecimientos o de crecimientos muy rápidos. Exponencial es esta. Entonces, cuando estamos hablando de intereses bancarios, utilizamos funciones exponenciales. Cuando estamos hablando del crecimiento de poblaciones, utilizamos funciones exponenciales, porque hay un crecimiento muy rápido. Esta función exponencial es una curva muy pronunciada de esta manera. Y su ecuación se caracteriza porque la variable independiente está en el exponente. Similar a la función exponencial está la función logarítmica. La función logarítmica y la función exponencial tienen una particularidad y es que son funciones inversas. En otro video veremos qué significan las funciones inversas, pero su forma es muy similar. Entonces, en este caso, la función exponencial y la función logarítmica se parecen en su forma. Aquí tenemos una función logarítmica que sería de esta manera. ¿Por qué reconocemos a la función logarítmica en su ecuación? Porque tenemos aquí el logaritmo de la variable. Entonces, inicialmente es muy importante reconocer las formas de las funciones, porque esto nos permitirá en el examen saber poder descartar ciertas opciones de las preguntas. En la descripción del video les dejaré el enlace de este video que se relaciona en la parte de abajo, donde podrán ver un poco más claramente las formas de las funciones en el baile de las funciones. Ahora, con esta información que les acabo de dar, vamos a realizar dos ejercicios y vamos a analizar cómo poder responder rápidamente. Perfecto, entonces, en el ejercicio se nos dice, la siguiente gráfica indica el crecimiento de una bacteria poblacional en un determinado tiempo. La función entre la relación de crecimiento y el tiempo es. Se nos muestra una gráfica y antes de leer todas las opciones, lo más importante es que vamos a poder descartar, teniendo en cuenta lo que ya vimos en la anterior diapositiva, vamos a descartar el tipo de función. Entonces, recordemos cómo era la función lineal. La función lineal era una función diagonal, de línea diagonal, pero una línea recta. Si observamos la gráfica que se nos muestra, pues esta gráfica no es de línea recta. Por lo tanto, podemos descartar inmediatamente la primera opción. Luego nos hablan de la función exponencial. La función exponencial
era una función de crecimiento rápido, que tenía una forma más o menos así. Si comparamos esta gráfica con esta, podríamos decir que se parece a la exponencial. Entonces vamos a dejar esta como una opción. Vamos ahora con la función parabólica. La parabólica es la misma cuadrática. Entonces, la función cuadrática está dada por una U. Puede ser una U así o más hacia un lado, pero como en este caso no nos continúa en la gráfica, pues no podríamos decir que es una parábola. Nos estaría faltando la otra parte del arco. Entonces podemos descartar también la C. En la D nos hablan de una función logarítmica. La función logarítmica y la función exponencial se parecen mucho y pueden ser trabajadas indistintamente. Entonces, todo depende, podemos tener funciones logarítmicas que sean de esta manera, un decrecimiento, pero también podríamos tener una función logarítmica que sea igualita a la exponencial, o sea que tenga un crecimiento. Entonces, vamos a permitir a dejar que la D también sea una opción. Solo con analizar la forma de la gráfica acabo de descartar dos de las opciones. Ahora voy a leer las dos opciones con las que me quedé para verificar cuál es la correcta. Función exponencial, pues a medida que aumenta el tiempo, aumenta la población. Entonces vamos a mirar, en un tiempo de 2, tengo una población menor a 10. Aumento el tiempo y tengo una población de 10, o sea, aumento la población. Aumento el tiempo y aumenta la población. O sea, esto es cierto. Vamos con la D, logarítmica, pues los valores de la población nunca toman valores menores a 10. Miremos la población. La población en este primer tiempo de 2 tenía un valor menor a 10, o sea que la D es incorrecta. Del anterior análisis podemos entonces deducir que la gráfica representa una función exponencial, pues a medida que aumenta el tiempo, aumenta la población. Vamos a realizar un segundo ejercicio de la misma manera. Entonces, nos dicen, en una planta de tratamiento de agua potable, realizan la comprobación de gradiente para verificar que se cumple con la normatividad cuanto a la remoción de impurezas, en cuanto a la remoción de impurezas. En la gráfica se muestra la relación de impurezas del agua respecto al tiempo para un gradiente de 2,4 segundos a la menos 1. Nos muestran una gráfica y nos dicen, de la gráfica podemos deducir que tiene un comportamiento. Entonces, fíjense que el texto de arriba, pues realmente por el momento no lo voy a utilizar. Me voy a fijar en la gráfica y nuevamente voy a verificar la gráfica a qué se parece. Comencemos con la parabólica, que es la cuadrática. Entonces recordemos que la cuadrática es un arco. Esta gráfica no se parece a un arco, entonces no puede ser parabólica. Exponencial. Dijimos que la exponencial podía ser así, pero también puede ser así. Entonces vamos a dejar esta como una opción válida. Logarítmica. La logarítmica cumple lo mismo que la exponencial. Puede ser de crecimiento o de decrecimiento, entonces vamos a dejar también esa opción. Lineal. La lineal siempre tiene que ser una línea recta y esta no cumpliría, entonces descartamos esta.
Una vez hemos descartado, nos quedamos con las dos opciones válidas y verificamos leyendo el enunciado. Exponencial, pues a medida que aumenta el tiempo, entonces estamos aquí hacia acá aumentando el tiempo. A medida que aumenta el tiempo, aumentan las impurezas. Entonces fijémonos que para un tiempo de 10 había más o menos 6 de impurezas. Aumento el tiempo, 30, y las impurezas disminuyeron. Entonces, no es cierto que cuando aumenta el tiempo, aumentan las impurezas. Esta no es válida. Y entonces nos quedaríamos con la C. Logarítmica, pues, tiende a decrecer. Esta es una gráfica que si la analizamos de izquierda a derecha, está decreciendo. Tiende a decrecer rápidamente en los primeros minutos y luego aquí parece que se estabiliza. Entonces, la respuesta correcta para este ejercicio sería C, logarítmico, porque al analizar la figura, la gráfica se parece a una función logarítmica y adicionalmente el enunciado es correcto. Lo más importante entonces en este caso para que podamos avanzar con las funciones y para que sea más fácil la interpretación de funciones es que puedan familiarizarse con sus formas y sus ecuaciones. Para esto no olviden ver el video que les recomiendo. Hasta un próximo video.